Buenas, nosotros somos el grupo número 2 y vamos a hablar un poco acerca de la aplasia medular. El grupo está conformado por Afanador Ilse, Aguilera Oriana, Alcibar Eddy, Alfonso Danubis, Álvarez Scarlett, Amaro Lady, Amaya Yanelis y mi persona, Alemán Patricia. Vamos a entrar un poco a lo que es principalmente la insuficiencia medular. La insuficiencia medular constituye un grupo heterogéneo de enfermedades que van a caracterizarse por el fracaso de la función hematopoyética. Este hecho es el que conforma una adecuada producción de hematíes, leucocitos y plaquetas. Puede ser cuantitativo, ya sea cuando hay una disminución de la hematopoiesis, como en una hipoplasia o plasia medular, o cualitativas, por ejemplo, con hematopoiesis anómalas, como la displasia medular, y pueden afectar a una, a dos o a las tres líneas hematopoyéticas, produciendo entonces una monocitopenia o una bicitopenia o pancitopenia respectivamente. Ahora, la plasia medular, ¿qué es? Es una insuficiencia medular cuantitativa, es decir, que va a haber una gran disminución o una desaparición de las células hematopoyéticas. No va a haber una evidencia de infiltración neoplásica ni tampoco del síndrome mieloproliferativo. Esto puede afectar a toda la hemopoiesis, que se le dice una aplasia medular global o a una sola línea celular, en donde sería una aplasia medular selectiva. En su epidemiología, podemos ver que la incidencia de la aplasia medular en nuestro medio se estima que está entre 2 y 3 casos nuevos al año por cada millón de habitantes. En algunos países, como en Japón o en México, esta incidencia parece ser 2 o 3 veces superior. Estas diferencias podrían deberse ya sean a factores ambientales y también factores no raciales, ya que los ciudadanos procedentes de estos países que residen ya sea en Europa o Estados Unidos presentan la misma incidencia que la población nativa. La aplasia medular es una enfermedad que se presenta fundamentalmente en personas jóvenes, aunque existe un segundo pico de incidencia, que es a partir de los 60 años, y esto va a afectar por igual a ambos sexos. Su etiología, podemos ver que están las aplasias adquiridas, en donde se encuentran las idiopáticas y las secundarias. Entre las secundarias podemos tener las que son producidas por radiaciones ionizantes, las que son producidas por agentes químicos como el benceno y sus derivados, también otro tipo de insecticidas, los fármacos como por ejemplo los agentes alquilantes y otros quimioterápicos, indometacina, también antitiroideos, entre otros. Entre las infecciones pueden ser dadas por el virus de inmunodeficiencia humana, por el parvovirus B19, que este va a producir una crisis aplásica en enfermos con anemias hemolíticas crónicas. También mediante tumores se puede producir esto, en el más frecuente es el timoma, que se encuentra en más del 50% de aplasias puras de la serie roja. En enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico y también la artritis reumatoide, en mujeres en gestación y en personas que tengan hemonoglobinuria paroxística nocturna. Ahora tenemos lo que son las aplasias congénitas. Entre estas la más frecuente va a ser la anemia de Fanconi, que es una aplasia medular que se suele manifestar entre los 5 y 10 años de vida. Su transmisión va a ser genética, autosómica recesiva. Y existe un defecto en la reparación del ADN y una mayor sensibilidad a los radicales del oxígeno. ¿Qué características va a tener esta persona? Principalmente va a tener citopenias que puede afectar a 1, 2 o 3 series, siendo entonces la principal de estas va a ser la trombocitopenia. Va a poseer también malformaciones, entre estas va a tener una baja estatura, pulgares anormales, como se puede ver en la foto, manchas cutáneas color café con leche, microcefalia, alteraciones renales, oculares, auditivas y retraso en el desarrollo. Solamente un 10% de estas personas es que no se les van a apreciar estas anomalías. Van a tener una mayor susceptibilidad a neoplasias, como por ejemplo leucemias agudas, síndrome mielodisplásico o tumores sólidos. El trasplante de médula ósea va a proporcionarle aproximadamente un 80% de supervivencia a estos pacientes. En la disqueratosis congénita, esta va a estar ligada al cromosoma 10 y se va a asociar a alteraciones cutáneas, como vemos en la foto. Están las aplasias selectivas congénitas, donde vamos a tener la síndrome de Black-Van-Diamond o eritoblastopenia, en donde ocurrirá una aplasia selectiva de serie roja y también anomalías faciales. Está el síndrome de Schwarzman, donde ocurrirá una neutropenia que va a estar asociada a una insuficiencia pancreática exocrina y también a una displasia metafisiaria.
y una trombocitopenia megacariocítica congénita o una TAR, que viene siendo una trombopenia en ausencia de radio. Muy buenas tardes, doctora. Ahora vamos a hablar sobre la patogenia. Y es que cualquiera que sea la etiología, el daño medular se produce por dos mecanismos fundamentales: el mecanismo autoinmune y el mecanismo tóxico. El mecanismo autoinmune, este ataque ocurre al tejido hematopoyético y se atribuye a los linfocitos T autorreactivos del propio paciente. Este mecanismo parece ser el responsable de la mayoría de los casos de aplasia medular, y es que en ella se ha demostrado una disminución de los linfocitos T reguladores, como el CD4, el CD25 y el FOXP3. Y también se ha mostrado un aumento de linfocitos T citotóxicos activados. Estos últimos sufren una expansión oligoclonal y producen interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa, que no solo inhiben el crecimiento de los progenitores hematopoyéticos, sino que además inducen a la muerte programada o apoptosis mediada por FACS. Se ha sugerido que en algunos casos los progenitores hematopoyéticos que resisten a este ataque sufren una rápida expansión clonal con ventaja proliferativa y son los que determinan la evolución a mielodisplasia, leucemias agudas y hemoglobinuria paroxística nocturna. En el mecanismo tóxico, este mecanismo ocurre por una lesión directa sobre las células progenitoras hematopoyéticas que determinan la disminución o ausencia de las mismas. Este mecanismo es el responsable de la aplasia medular en una minoría de los casos. En cualquiera de los casos, el resultado final de una función defectuosa del compartimiento de las células progenitoras es la falta de producción de células sanguíneas y el establecimiento del síndrome de insuficiencia medular. Ahora pasamos a hablar sobre la clínica de la aplasia medular adquirida. Y es que el inicio de esta enfermedad puede ser lentamente progresivo o agudo, con síntomas y signos dependientes del síndrome de insuficiencia medular. Este paciente va a presentar cansancio, disnea de esfuerzo, mareos y palidez secundarios a la anemia. Una especial susceptibilidad a infecciones graves como puede ser la neumonía o sepsis, cuyo foco inicial puede ser la boca y la faringe, síntomas secundarios a la neutropenia. Y puede haber tendencia a hemorragias mucocutáneas como epistaxis, gingivorragias, metrorragia púrpura, provocadas por la trombopenia. En la exploración física, aparte de los hallazgos ya mencionados, es característica la ausencia de adenopatías, de esplenomegalia y hepatomegalia. De igual modo, la existencia de púrpura en la cavidad oral o de hemorragia en el fondo de ojo suele asociarse a recuentos muy bajos de plaquetas y orientarnos sobre el peligro de hemorragia en el sistema nervioso central. Tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Scarlett Álvarez Bello y continuamos con hallazgos de laboratorio. En sangre periférica encontraremos una anemia normocrómica y normocítica. A veces esta anemia puede ser macrocítica. Es importante destacar una disminución en el recuento de reticulocitos, lo que nos indica que esta patología cursa con una anemia arregenerativa o hiporregenerativa. Encontraremos una leucopenia con disminución selectiva de los neutrófilos. Los neutrófilos tienen un aspecto morfológico normal, pero se encuentran disminuidos. La neutropenia en esta patología tiene alto valor pronóstico. Encontraremos también en sangre periférica una trombopenia, habitualmente con cifras inferiores a 50 por 10 a la 9 litros. En el aspirado de médula y biopsia ósea encontramos una hipocelularidad con pérdida del tejido hematopoyético, donde el tejido hematopoyético es sustituido por grasa. Esta grasa ocupa el 75% de la médula. Hay una celularidad que queda existente en la médula, que es definida por algunos autores como celularidad inflamatoria y está conformada por linfocitos, células plasmáticas
histocitos y mastocitos. En esta patología es importante la biopsia ósea, porque al momento de realizar el aspirado de médula ósea puede ocurrir que al azar se tome un islote con celularidad residual, que es lo que denominamos médula endámero. En esta patología es típica la ausencia casi total de megacariocitos. El número de células CD34 está disminuido, recordando que las células CD34 son antígenos de membrana que se encuentran en las células madre hematopoyéticas y que por estas podemos diferenciarlas inmunofenotípicamente. Anomalías citogenéticas presentes. Estas anomalías están presentes en el 4 a 11% de los pacientes, predominando las anomalías numéricas como trisomía del cromosoma 8, trisomía del cromosoma 6 y del cromosoma 15. También ahí se reporta monosomía del cromosoma 7, de lesión de un fragmento del brazo del cromosoma 5 y la disomía uniparental del cromosoma número 6. Hay una reducción de unidades formadoras de colonias. Estas unidades formadoras de colonias son granulomacrofágicas, colonias eritroides y de células iniciadoras de cultivo a largo plazo. Otros tenemos sideremia, índice de saturación de la transferrina, ferritina y hemoglobina fetal aumentadas. En la parte diagnóstica, la historia clínica es muy importante en la anamnesis averiguar sobre antecedentes patológicos familiares. Es importante hacer una correcta anamnesis para saber si hay alguien en la familia que posee una enfermedad estudiada o no previamente que genere citopenias. ¿Quién en la familia presenta alguna citopenia? También es importante indagar exposición a tóxicos, fármacos e infecciones y si estos guardan relación con la enfermedad actual. En la parte de semiología vamos a encontrar la presencia de un síndrome anémico característico con toda la sintomatología o toda el cuadro de una persona anémica. Vamos a tener una persona con palidez mucocutánea, una persona que tiene disnea de esfuerzo, una persona que se encuentra mareada. Encontramos diátesis hemorrágica en esta patología caracterizada por equimosis, gingivorragia, epistaxis, hemorragias retinianas. Esto debido a la trombopenia. Estas personas tienen una predisposición a infecciones fúngicas o bacterianas debido a la neutropenia. Hay una ausencia de visceromegalias y de adenopatías. Es importante considerar al momento de hacer la historia clínica y direccionar el diagnóstico que si el paciente presenta una visceromegalia o una adenopatía, descartemos esta enfermedad. Es decir, no ocurre la visceromegalia ni la adenopatía. No es compatible con este diagnóstico. En el hemograma, como ya les había comentado, hay una trombocitopenia, una neutropenia, una anemia de tipo A regenerativa con disminución de reticulocitos, normocítica, normocrómica, a veces puede ser macrocítica. En el estudio de la médula ósea, también como ya les mencioné, hay un descenso de la celularidad hematopoyética, hay un incremento del tejido graso, se incrementan los depósitos de hierro, hay una ausencia de mielodisplasia significativa, salvo en la serie roja, que si se encuentra alterada. Hay una ausencia de infiltración en la médula ósea de tejido neoplásico o fibrótico o de sustancias de depósito. En la citometría de flujo, tanto en sangre como en médula se realiza. En sangre hay una identificación y cuantificación de clonas que es negativa para las proteínas ancladas al glucosil fosfadietil inositol.
en la médula hay una ausencia de infiltración neoplásica, es decir, en esta patología no es compatible encontrar neoplasia. Si se encuentra neoplasia, se tiene que redirigir el diagnóstico. Con respecto al cariotipo, hay una ausencia de marcadores citogenéticos característicos de la mielodisplasia. Este cariotipo debe de realizarse ya que pueden descubrirse algunas alteraciones cromosómicas que son típicas de las leucemias, de los síndromes mielodisplásicos, que en su inicio pueden debutar como un cuadro aplásico. Pero al hacerse el cariotipo y encontrar características citogenéticas de los cromosomas de estas enfermedades que se encuentran alterados, ya descartamos que sea una aplasia medular y redirigimos el diagnóstico hacia otra patología. El test de fragilidad cromosómica espontánea y provocada con diepoxibutano o mitomicina C4 es negativo, y este test es importante para descartar la anemia de Fanconi. Entonces, nosotros consideramos que estamos ante una aplasia medular cuando existen 2 o más citopenias, con una hemoglobina menor a 10 gramos sobre decilitro, unos neutrófilos menores a 1.5 por 10 a la 9 litros, plaquetas menores a 50 por 10 a la 9 litros. Una médula ósea hipocelular de menos del 25 al 50% de las células hematopoyéticas y menos del 30% de las células residuales hematopoyéticas. Y se considera también que estamos ante una aplasia medular cuando tenemos todas estas características y hay ausencia de otras causas que justifiquen estas características. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial se plantea con otras causas de pancitopenia, que pueden ser causas congénitas o adquiridas. La clínica y el estudio medular es suficiente para excluir aquellas patologías que también cursan con pancitopenia o con alguna que otra característica que nos haga pensar que puede ser una aplasia medular. Sin embargo, es importante la realización del cariotipo para identificar las alteraciones cromosómicas que son características de una leucemia o de un síndrome mielodisplásico. Es importante acordar que el síndrome mielodisplásico es un grupo de enfermedades clonales con afectación de la célula madre hematopoyética, que hace que pierda la capacidad de formar células sanguíneas que sean totalmente funcionales y maduras. Y como consecuencia hay un aumento de las células inmaduras o displásicas, tanto en sangre periférica como en la médula ósea. Caso contrario a lo que ocurre en la aplasia medular, donde hay un recuento disminuido de reticulocitos, que son las células inmaduras de los glóbulos rojos. También es importante realizar la cuantificación de clonas en proteínas que se anclan a la membrana a través del glucosil fosfatilinositol por citometría, ya que esta citometría, cuando está positiva, es muy característico de la hemoglobinuria paroxística nocturna. En el caso de la aplasia medular vimos que se encontraba negativo. Pudiera encontrarse positivo, pero con la clínica de ambas enfermedades puede descartarse. También es importante el test de fragilidad cromosómica para descartar una anemia de Fanconi. En esta tabla les traigo a continuación las enfermedades que pudieran asemejarse de alguna u otra forma a la aplasia medular. Tenemos lupus eritematoso sistémico, que es la gran simuladora. Sí, en algunos estadios de esta enfermedad pudiera confundirse. Sin embargo, hay pruebas específicas que hacen que lleguemos al diagnóstico de lupus eritematoso. No siempre hay neutropenia, por ejemplo. Hiperesplenismo, hepatopatía crónica, tuberculosis medular en casos de sepsis,
hay enfermedades de depósito, etc. Buenas tardes, para continuar con el seminario les voy a hablar acerca del pronóstico y el tratamiento. El pronóstico de la enfermedad está en relación con la intensidad de la disfunción medular. Si se emplea únicamente tratamiento de soporte, como son las transfusiones, antibióticos y factores estimulantes de colonia de granulocitos, la supervivencia de la aplasia medular grave es inferior al 20% en los primeros años tras el diagnóstico, y la mayoría de los pacientes fallecen por hemorragia o infecciones. Una cifra inferior a 0,2 por 10 a la 9 litros de neutrófilo define al subgrupo de peor pronóstico, que sería una aplasia medular muy grave. Actualmente, con un manejo precoz y adecuado de los pacientes con aplasia medular, tienen unas posibilidades de curación superiores a un 75%, pero no se puede dejar de pasar por alto que estas personas corren el riesgo de desarrollar a largo plazo enfermedades como una hemoglobinuria paroxística nocturna, que pueden causar efectos graves como coágulos sanguíneos, daños en los órganos del cuerpo, ataques cardíacos o enfermedades cerebrovasculares. También pueden padecer de síndromes mielodisplásicos o incluso leucemias agudas, que particularmente los que no responden adecuadamente al tratamiento son los que corren el mayor riesgo de padecer estas enfermedades. Esta tabla es acerca de la clasificación pronóstica clásica de la aplasia medular adquirida. Es una aplasia medular grave, una que tenga dos o más de los siguientes criterios: unos neutrófilos menor que 0,5 por 10 a la 9 litros, plaquetas menor que 20 por 10 a la 9 litros, o reticulocitosis absoluto menor de 20 por 10 a la 9 litros. Una aplasia medular muy grave sería una con neutrófilos menor que 0,2 por 10 a la 9 litros, y una aplasia medular menos grave, pero sería considerada moderada, cumple criterios de aplasia medular con neutrófilos mayor de 0,5 por 10 a la 9 litros. En cuanto al tratamiento, estos se basan en tres pilares fundamentales. El primero es eliminar la causa si se conoce, tratamiento de soporte que se basa en corregir las consecuencias de la anemia, trombopenia y leucopenia mediante transfusiones de hematíes y plaquetas, o también el uso antimicrobiano, y el tratamiento específico, trasplante de médula ósea de hermano histocompatible y el tratamiento inmunosupresor. Los principales tratamientos de esta enfermedad son estos que les acabo de nombrar. El trasplante de médula ósea alogénico consiste en la infusión de células progenitoras hematopoyéticas del donante, precedida de la administración al paciente de un régimen de preparación basado habitualmente en la combinación de ciclofosfamida y globulina antitimocítica. El trasplante de la médula ósea es el tratamiento de elección en los pacientes menores de 40 años con aplasia medular grave y disponibilidad de hermanos histocompatibles idénticos. Los principales inconvenientes del trasplante en la aplasia medular son el fallo o rechazo del injerto. Este es el más frecuente en los pacientes sensibilizados por transfusiones múltiples. La enfermedad del injerto contra el receptor, que es una complicación con alta morbimortalidad provocada por los linfocitos del donante, que reconocen como extraño al receptor y atacan a los tejidos. Y las infecciones, en ocasiones mortales, debidas tanto a la neutropenia como la inmunosupresión post-trasplante. Esta última es favorecida por la enfermedad del injerto contra el receptor. El trasplante de médula ósea de hermanos histocompatibles como tratamiento de aplasia medular adquirida es el tratamiento de elección para pacientes menores de 40 años con una aplasia medular grave o muy grave que dispongan de un hermano histocompatible idéntico. Tiene probabilidad de curación de un 70 a un 90%, tiene supervivencia a largo plazo de un 80 a un 90%. Sus principales factores favorables son menor edad del paciente, menor intervalo diagnóstico-trasplante, menor número de transfusiones pretransplantes y de infecciones pretransplantes, irradiación de los hemoderivados recibidos pretransplantes, ausencia de tratamiento inmunosupresor previo, identidad de sexo donante-receptor y un acondicionamiento sin irradiación corporal total. Las ventajas respecto al tratamiento inmunosupresor es una menor incidencia de recaída, una menor incidencia de episodios clonales a largo plazo, como son la síndrome mielodisplásico, leucemia aguda mieloblástica o una hemoglobinuria paroxística nocturna, también alteraciones cromosómicas. En cuanto a las desventajas respecto al tratamiento inmunosupresor, está la disponibilidad de un hermano histocompatible idéntico, que son muy bajas, son menor de un 30%,
una posibilidad de fallo rechazo del injerto de un 5 a un 15% y de un desarrollo de enfermedad de injerto contra el receptor crónica extensa que es mayor a un 35%. El tratamiento inmunosupresor de globulina antitimocítica más ciclosporina A está indicado en los pacientes con aplasia medular grave mayores de 40 años o en los pacientes que no disponen de un hermano histocompatible idéntico. Este tratamiento es un tratamiento de elección para pacientes mayores de 40 años con una aplasia medular adquirida grave o muy grave, pacientes menores de 40 años con aplasia medular adquirida grave o muy grave que no dispongan de un hermano histocompatible idéntico. La combinación de elección de globulina antitimocítica de conejo o de caballo por 4 o 5 días según el tipo de ATG, más ciclosporina A durante al menos 12 o 24 meses. La probabilidad de respuesta es de un 40 a un 90% de 40-90%, la mediana para alcanzar respuesta es de 120 días, una supervivencia a largo plazo de 55 a un 90%. Los principales factores favorables son una menor edad del paciente, menor intervalo diagnóstico-tratamiento, menor número de transfusiones pretratamiento. Y la desventaja respecto al tratamiento es que tiene mayor incidencia de recaídas de un 25 a un 35%, mayor incidencia de eventos clonales a largo plazo y estos serían de un 15 a un 20%. Buenas tardes compañeros, para continuar con la ponencia vamos a hablar de una de las aplasias medulares conocida como anemia de Fanconi. Tenemos que esta se produce por el fallo medular hereditario más frecuente caracterizado por lo que es la pancitopenia, donde hay una predisposición al desarrollo de enfermedades malignas y también lo que es la presencia de las malformaciones congénitas. A nivel de lo que es la herencia y patogenia de la enfermedad, tenemos que esta se produce por un defecto en lo que es la reparación del ADN. Este defecto tenemos es porque se activa lo que es la vía de Fanconi y esta se va a activar cuando en el proceso de lo que es la copia del ADN se bloquea por un daño que se está produciendo en el ADN. Tenemos que la vía de Fanconi en ciertas proteínas va a actuar, claro, en esas proteínas que se encuentran dañadas, desencadenando de esta manera lo que es la reparación del ADN para que la copia de este ADN pueda continuar. Tenemos que la vía de la anemia de Fanconi es particularmente sensible a cierto tipo de daños en el ADN, conocido como lo que son los enlaces de vértebras entrecruzadas. Y estos se van a producir cuando dos nucleótidos se unen de forma anormal, deteniéndose así lo que es el proceso de copia del ADN. ¿Qué se va a presentar en esta enfermedad o qué es lo que nosotros vamos a observar? Las malformaciones congénitas, la inestabilidad genómica que tiene una tendencia a lo que es la muerte celular aumentada, incluyendo de esta manera también el fallo medular, y tenemos lo que es la sensibilidad excesiva a tóxicos y también la tendencia a tumores. Con respecto a lo que es la epidemiología de la enfermedad, tenemos que su incidencia es de un caso por cada 100.000 a 200.000 nacimientos. Sin embargo, la presencia de individuos heterocigotos puede alcanzar del 0,3 al 1%. En lo que respecta a las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, vamos a tener las malformaciones congénitas, la insuficiencia medular y también vamos a tener las alteraciones endocrinas. En las malformaciones congénitas nos vamos a ir por aparatos y vamos a comenzar con la parte cutánea. En la parte cutánea vamos a tener que se produce una hiperpigmentación de la piel donde vamos a observar manchas de color café. Luego nos vamos a ir a la parte esquelética. En la parte esquelética vamos a ver hipoplasias del dedo pulgar o del radio. También se puede presentar la espina bífida, también se pueden presentar las anomalías vertebrales y también se puede presentar el retraso del crecimiento. A nivel de las gónadas, ¿cuáles son las malformaciones que vamos a ver? Vamos a ver la atrofia testicular, vamos a ver el útero bicorne, vamos a tener el micropene y también a nivel renal. ¿Qué es lo que vamos a observar a nivel renal? Bueno, se van a observar lo que es el riñón en herradura, la agenesia o la ectopia renal. A nivel neurológico también vamos a tener manifestaciones y entre ellas está la microcefalia, la hidrocefalia y también está el retraso mental. A nivel ocular vamos a ver el hipertelorismo.
A nivel cardíaco vamos a tener que también se van a presentar ciertas patologías, sin embargo este fenotipo es muy variable y hasta un 25% de los casos no se va a presentar ningún tipo de malformación. En lo que respecta a lo que es la insuficiencia medular de la enfermedad, vamos a tener que esta suele debutar entre los 2 y los 10 años, pero hay casos donde se puede presentar más tardío y se presenta a los 40 años de edad. Se estima que aproximadamente lo que es el 90% habría desarrollado algún grado de fallo medular. Tenemos que a nivel de lo que es las neoplasias, también hay una gran incidencia en estos pacientes donde se van a presentar las leucemias agudas y los síndromes mielodisplásicos. A lo que son las alteraciones endocrinas, vamos a tener que se va a presentar la parte hipofisiaria, se van a presentar las alteraciones de crecimiento, también se pueden presentar alteraciones adrenales, diabetes y también se puede presentar la dislipidemia. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de esta enfermedad? Tenemos que hay estudios citogenéticos de lo que son las rupturas cromosómicas espontáneas o pueden ser inducidas por los agentes clastogénicos conocidos como el diepoxibutano y también vamos a tener la mitomicina o el cistoplatino. ¿Qué van a hacer estos agentes clastogénicos? Tenemos que ellos inducen a lo que es la generación de estos puentes entre las hebras de ADN. De esta manera, los pacientes con anemia de Fanconi lo que van a mostrar es un incremento en la formación de estructuras cromosómicas radiales, en las rupturas GATS e intercambio de cromatídeos ante la exposición de estos agentes clastogénicos. Tenemos que la capacidad de las células para responder adecuadamente a un daño de este tipo va a determinar que los individuos con anemia de Fanconi presenten de manera espontánea en sus células una alta frecuencia de aberraciones cromosómicas. Tenemos que la prueba de sensibilidad de lo que es el diepoxibutano se va a considerar como el estándar de oro, ya que este va a permitir analizar aberraciones cromosómicas espontáneas e inducidas por este agente. ¿A partir de qué? A partir de los cultivos de los linfocitos de sangre periférica que estén expuestos a este agente clastogénico. Tenemos que este analiza la fragilidad cromosómica, identificando rupturas cromatídicas y cromosómicas, también la presencia de fragmentos céntricos y acéntricos, de las figuras radiales y de las translocaciones, de los anillos, entre otras cosas. Acá en la imagen vamos a ver cómo observamos las anomalías cromosómicas en la anemia de Fanconi y se precisa una gran variedad de rupturas tras lo que es la exposición del dipoxibutano. Ahora vamos a entrar en lo que es el tratamiento de la enfermedad y tenemos que el tratamiento por elección o lo que se tiene que hacer en una primera instancia sería el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Este es el único tratamiento capaz de corregir el efecto hematológico, que es lo que determina el éxito en el 80% de los pacientes antes de los 40 años de edad. Tenemos que con este trasplante también vamos a evitar lo que es el riesgo de desarrollar posteriormente un síndrome mielodisplásico o la leucemia. Con respecto a los que no son candidatos al trasplante, tenemos que se pueden utilizar los andrógenos. Los andrógenos sabemos que son hormonas masculinas, pero estos tienen una característica y es que ellos se encargan de estimular la producción de células sanguíneas durante un tiempo determinado. También vamos a tener los corticoides como la oximetolona. En el caso de las dosis que se deben administrar en estos pacientes va de los 2 miligramos por kilogramo día por vía oral. También vamos a tener la nandrolona. La nandrolona la podemos administrar de 1 a 2 miligramos por kilogramo semanal, intramuscular, con una precaución en el lugar de la inyección debido a la trombopenia. Inicialmente tenemos que de un 50 a un 70% de los pacientes van a responder a este tratamiento. La serie roja en 1 o 2 meses va a mostrar un aumento tanto de los reticulocitos como de la hemoglobina. En lo que respecta a los corticoides, tenemos que estos siempre deben ir asociados a los andrógenos y a dosis bajas, de 5 a 10 miligramos por día. No se usa la dosis de miligramos por kilogramo de peso. Los corticoides, ellos lo que se van a encargar es de contrarrestar el crecimiento celular y de mejorar la fragilidad capilar. Tenemos que la indicación absoluta para su utilización en el caso de pacientes que presenten la anemia de Fanconi es el hipopituarismo y la insuficiencia suprarrenal. Con respecto a lo que es el tratamiento inmunosupresor, tenemos que este no es muy efectivo, sin embargo vamos a tener como sustituto de esto lo que es el régimen transfusional. El régimen transfusional vamos a tener que este se inicia cuando son ineficaces los tratamientos que ya han sido expuestos anteriormente. Entonces, ¿qué buscamos acá? Lo que buscamos es mantener una cifra de hemoglobina por encima de los 8 gramos.
y unas plaquetas alrededor de 30.000, aunque se individualizará en cada caso, y la clínica también es muy importante, es decir, esta clínica va a ser la astenia, la taquipnea, la taquicardia, las hemorragias, etc. Esto es muy importante a la hora de tomar una decisión de transfundir, que la cifra absoluta que presente nuestro enfermo. Con respecto a los factores estimulantes, factor de colonias, granulocitosis, eritropoyetina, también es otro de los métodos utilizados. Pero uno de los que se están usando actualmente para lo que es la anemia de Fanconi es la terapia génica. Y esta terapia génica tenemos que surge inicialmente como consecuencia de la necesidad de ofrecer una alternativa terapéutica a los pacientes. Tenemos que estas no tienen un donante histocompatible, entonces podemos acudir a otro tipo de terapia. Esta terapia génica tenemos que se encuentra en lo que es vía de investigación, sin embargo es de gran esperanza para el futuro. ¿Cuál es el objetivo de esta terapia génica? Tenemos que es el de introducir las células del paciente al menos una copia funcional del gen afectado en el enfermo. Debido a los problemas clínicos que estén asociados al trasplante halogénico de estos enfermos, se confía en que la terapia génica pueda constituir el tratamiento de elección para este tipo de problemas. El problema hematológico tenemos que generalmente el de mayor relevancia en esta enfermedad, y ello hace que la diana ideal sea la célula madre hematopoyética. Entonces, esta lo que va a presentar es un gran potencial de automantenimiento. Al ser la anemia de Fanconi una enfermedad autosómica recesiva, la introducción de una única copia del gen afectado puede potencialmente llegar a revertir la enfermedad. Sin embargo, hay que considerar que esto todavía está en estudio, sin embargo, es de una gran esperanza para el paciente con anemia de Fanconi. Buenas tardes, mi nombre es Oriana Aguilera y a continuación les hablaré sobre otro tipo de insuficiencia medular adquirida, la disqueratosis congénita, la cual es una enfermedad hereditaria que combina tendencia a fallo medular, la predisposición a neoplasias y distintas alteraciones somáticas. Se produce por mutaciones en distintos genes, por ejemplo, el DKC1, el TERC, el TERT, entre otros, que se heredan con 3 patrones variables: recesivas ligadas al cromosoma X, autosómico recesivo y autosómico dominante, provocando alteraciones en la enzima telomerasa. Esta enzima es crucial para el control de la longitud de los telómeros, que son secuencias de ADN repetitivas situadas al final de los cromosomas, protegiéndolos de roturas y fusiones anormales. El funcionamiento anormal de la telomerasa, por tanto, va a producir telómeros cortos, y este acortamiento ocurre de manera fisiológica en el envejecimiento, pero cuando se presenta en edades tempranas, altera la proliferación celular, afectando a los tejidos más proliferativos como la médula ósea y la piel, produciendo envejecimiento precoz e inestabilidad genómica. En cuanto a su epidemiología, se ha observado en muchas razas y se estima que la prevalencia es de aproximadamente 1 por cada 1 millón de personas. Además de eso, la literatura describe más de 200 casos clínicos, y aproximadamente 50 de ellos son pertenecientes a 7 familias. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, la principal o la fundamental es la anemia aplásica, que además es la primera causa de muerte de estos pacientes. También es típica la predisposición a tumores, unas 11 veces más frecuentes que en la población en general, siendo los más frecuentes las leucemias agudas y los carcinomas escamosos de cabeza y cuello. La aplasia suele aparecer con una mediana de edad de 11 años y más del 30% de los pacientes con herencia ligada al cromosoma X, en más de la mitad de los autosómicos recesivos y rara vez en los autosómicos dominantes. También son frecuentes distintas alteraciones somáticas que se manifiestan como una tríada clásica, donde tenemos o donde el paciente presenta hiperpigmentación reticulada en cara, cuello y hombros, uñas distróficas que aparecen en la primera década de la vida, leucoplaquias en mucosa oral que aparecen en la segunda década de la vida. Aproximadamente 50% de estos pacientes presentan esta triada y el 75% de ellos presentan por lo menos alguna de estas 3 manifestaciones clínicas descritas.
Otras alteraciones frecuentes son las hepáticas y las pulmonares. De hecho, el 20% de los pacientes desarrollan complicaciones pulmonares con disminución de la capacidad de difusión y defectos restrictivos, presentando fibrosis pulmonar idiopática. A nivel dental son frecuentes las caries y las pérdidas dentales. Puede presentar encanecimiento y pérdida de cabello, al igual que hiperhidrosis. A nivel neurológico tienen alteraciones en el aprendizaje y retardo mental. Pueden presentar también microcefalia. Tienen alteraciones oculares que incluyen epífora por bloqueo del conducto lagrimal, blefaritis, pérdida de pestañas, úlceras y conjuntivitis. Además, en las manifestaciones esqueléticas tienen retardo de crecimiento, por lo tanto van a ser pacientes de talla baja, pueden presentar osteoporosis, necrosis avascular y escoliosis. El 70% de las muertes se deben a la aplasia, 10% a las complicaciones pulmonares y 8% a neoplasias como leucemia mieloide aguda y carcinomas. En cualquier caso, la presentación clínica es enormemente heterogénea y en ocasiones no se aprecian las alteraciones ya descritas. Por tanto, es poco fiable hacer un diagnóstico únicamente por criterio clínico. En cuanto al diagnóstico, se sospecha por el cuadro clínico, se hace un test de cribado que sería la mediación de los telómeros, es decir, me va a medir a los telómeros. Y por último, se confirmará con el estudio genético mutacional. Los hallazgos del laboratorio son similares a la anemia de Fanconi, pero la fragilidad cromosómica es normal. Sin embargo, los progenitores hematopoyéticos se encuentran disminuidos o ausentes y los factores estimulantes de colonias no son efectivos. Y de allí es que partimos para el tratamiento de estos pacientes. Entonces, por tanto, decimos que el único tratamiento curativo para ellos es el trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos, preferiblemente de médula ósea. Sin embargo, este trasplante no disminuye el alto riesgo de padecer neoplasias epiteliales ni problemas hepáticos o pulmonares. En aquellos pacientes que no son candidatos para el trasplante se pueden usar andrógenos. Y por último, la terapia génica también podría ser una opción de futuro. Buenos días, mi nombre es Ilse Fanador. Continuando con el seminario, tenemos que en la insuficiencia medular selectiva podemos encontrar a las neutropenias, o también llamadas agranulomatosis, que es la disminución de los granulocitos en sangre. Esta condición anormal de la sangre puede predisponer al paciente o al ser humano a contraer infecciones. No es frecuente, pero es una condición que puede ser potencialmente grave. Ella cursa con un recuento absoluto de neutrófilos menor a 1.5 por 10 a la 9 por litro en sangre periférica. En niños menores de 12 años la cifra va de 1 por 10 a la 9 por litro en sangre periférica. Ella se clasifica según su intensidad en leve, moderada y grave. En leve va el recuento de 1 a 105 por 10 a la 9 por litro, moderada de 0,5 a 1 por 10 a la 9 por litro y grave de por menor a 0,5 por 10 a la 9 por litro. Bien, entre la clasificación según su etiopatogenia, la neutropenia puede considerarse como un defecto congénito con manifestaciones clínicas desde la infancia en neutropenias congénitas graves. Entre estas neutropenias congénitas graves tenemos las que están sin alteraciones, sin otras alteraciones y con otras alteraciones asociadas. Sin otras alteraciones pueden ser las neutropenias congénitas asociadas a ELANE. También tenemos en ellas, podemos encontrar formas clínicas menos graves como la neutropenia cíclica, formas permanentes como la neutropenia congénita grave. En las enfermedades de Kochman, que son las asociadas a HAC1, con otras, también tenemos con las otras alteraciones asociadas, podemos clasificarlas en síndromes de insuficiencia medular, entre ellas las disquetosis congénitas, las aplasias de Fanconi, la disgenesia reticular, que son alteraciones de la inmunidad,
síndrome de Ashman-Diamond, que es la disfunción de los ribosomas, un síndrome de Chiari-Hashi, que son alteraciones del transporte vesicular. Podemos encontrar defectos congénitos que se pueden diagnosticar en la edad adulta, como una neutropenia constitucional, o también podemos encontrar neutropenias cíclicas. Podemos conseguir defectos adquiridos como aplasias medulares, leucemias agudas, metástasis, las carenciales como malnutrición global, un déficit de ácido fólico, de vitamina B12, agranulocitosis, una depresión inmune de los linfocitos T o infección activa o estados de postinfección. También tenemos una distribución anómala como el hiperesplenismo, una destrucción exagerada. Entre ellas podemos encontrar autoanticuerpos por fármacos, un lupus eritematoso sistémico, otras colagenosis. Por aloanticuerpos como neutropenias aloinmunes neonatales. Y mecanismos combinados y complejos como infecciones agudas o graves por fármacos, actividad de complemento, puede ser una hemodiálisis o una sepsis y un síndrome de Felty. Podemos encontrar aquí el algoritmo del diagnóstico para un paciente adulto. Entonces tenemos que si nos encontramos en el caso de un paciente adulto, lo primero que hay que saber o hacernos el interrogante es si tiene criterios de gravedad y si presenta fiebre. De ser afirmativo esto, se acude al ingreso del paciente con un inicio precoz de tratamiento antibiótico de amplio espectro. De no ser así, se piensa en una nueva aparición. Si no es una nueva aparición, se haría un descarte de neutropenia étnica, familiar benigna o cíclica. De ser una nueva aparición, tendríamos que plantear si estamos en presencia de una exposición reciente a fármacos o una infección. De ser esto afirmativo, podemos pensar si es autolimitada, y si es autolimitada, podemos pensar en una neutropenia secundaria a fármaco o infección. De no ser autolimitada, podemos pensar o podemos acudir a la biopsia, o debemos acudir a la biopsia por aspirado de médula ósea, una citomorfología o una citometría de flujo. Esto para determinar cualquier patología, sea un síndrome mielodisplásico por una leucemia aguda, una neutropenia idiopática, una leucemia de linfocitos grandes granulares. Por otro lado, si no ha tenido una exposición reciente a fármacos o alguna infección, podemos pensar si hay otras citopenias. En caso de no haber otra citopenia, tenemos que acudir a una biopsia aspirado de médula. De haber una presencia de otra citopenia, debemos de determinar los niveles de ácido fólico y de vitamina B12. De esta manera podemos determinar si presenta una anemia megaloblástica o si estamos en presencia de una anemia megaloblástica. Buenas tardes, mi nombre es Disleidis Amaro. Las neutropenias congénitas graves son un conjunto de trastornos hereditarios caracterizados por un bloqueo de la amilopoiesis que se detecta en edades tempranas y cuya patogenia se debe a alteraciones en genes ENANE, G6PC3, AX1, XCR4, etc. Están implicados en la estabilidad y el tráfico de los gránulos citoplasmáticos. Dichas alteraciones impiden una correcta diferenciación granulocítica que se traduce en una detención madurativa en estadio de prolemicito, mielocito y en una apoptosis celular aumentada. Debutan con infecciones graves en la infancia temprana y su manejo ha mejorado mucho con la administración rutinaria del factor estimulante de colono de granulocito Hofstede-Grasty. El único tratamiento curativo es el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Aquí tenemos una tabla con las características clínicas de las neutropenias congénitas. Tenemos la neutropenia congénita grave,
que es autosómica dominante, mutaciones de los genes ELANE y GFI1, infecciones en el primer mes de vida, una neutropenia grave, con eosinofilia y monocitosis. También tenemos el síndrome de Coxman, que fue la primera neutropenia congénita descrita y con frecuencia se usa para denominar todos los casos de neutropenia congénita, pero esto tiene que ver con las alteraciones del gen AX1. Está asociado con retraso mental y convulsiones de inicio en la segunda década de la vida. Tenemos el síndrome de Charles-Von-Diamond, autosómico recesivo, una neutropenia intermitente y moderada, una insuficiencia pancreática exocrina con histotorrea más displasia metafisiaria. Tenemos la neutropenia cíclica, autosómica dominante o esporádica, mutaciones del gen LANE, que va a haber un incremento de la apoptosis y debido a su fenotipo se diagnostica en el adulto. Y la neutropenia familiar benigna es de patrón hereditario, tiene una evolución benigna y la médula ósea puede estar normal o con hipoplasia selectiva. Aquí no hay esplenomegalia. La agranulocitosis inducida por fármacos, el término agranulocitosis suele reservarse para una entidad clínica descrita por Jones en 1922. Está caracterizada por la aparición brusca tras la administración de algunos fármacos de una neutropenia extrema con grave afectación del estado general, fiebre, mialgias y lesiones ulceronecróticas orofaringeas. En la mayoría de los casos, los fármacos por un mecanismo inmunológico van a inducir lo que es la formación de anticuerpos que reaccionan contra los granulocitos, y en otros casos el medicamento va a producir una alteración dependiente de dosis de la diferenciación de los progenitores granulocíticos o bien de las tres series, pero se va a manifestar inicialmente por granulocitopenia, ya que la permanencia intravascular del granulocito es menor que la del hematía y la de las plaquetas. El desarrollo de agranulocitosis es impredecible, por lo que se considera una reacción individual o idiosincrásica frente a los fármacos. No obstante, las personas con antecedentes inmunológicos van a padecer una mayor susceptibilidad. Este cuadro nos indica los fármacos asociados con neutropenia o agranulocitosis. Tenemos los analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos, los antibióticos, anticonvulsivantes, psicofármacos, antitiroideos, hipoglucemiantes, agentes cardiovasculares y diuréticos. En cuanto al diagnóstico, el cuadro clínico se va a caracterizar por una instalación aguda de un cuadro tóxico infeccioso grave, mal estado general, postración, fiebre alta con escalofríos, un intenso dolor de garganta producido por las úlceras necróticas en la faringe y en las amígdalas. A veces van a existir úlceras en la región genital o anal y un exantema generalizado. En la anamnesis, el dato fundamental es la ingesta previa de fármacos, especialmente los que nombramos anteriormente. En el hemograma, la hemoglobina y las plaquetas son normales. El reencuentro del leucocito es variable, con tendencia a la leucopenia, pero sobre todo va a destacar una disminución importante o incluso una ausencia total de neutrófilos. El medulograma es característica la ausencia parcial o total de precursores granulocíticos, mientras que los precursores eritroides y los megacariocitos son normales. Esto es una prueba clave para el diagnóstico diferencial con otras enfermedades. En cuanto al tratamiento, tiene dos bases fundamentales, que primero es la identificación y retirada del agente causal, la instauración inmediata del tratamiento antibiótico eficaz, y está indicado el tratamiento con el factor estimulante de colonias de granulocitos en dosis de 5 microgramos por kilogramo por día, por vía subcutánea hasta la recuperación del reencuentro de neutrófilos y la transfusión de granulocitos, que a pesar de que es difícil y tiene un alto costo, puede ser otra medida eficaz en casos excepcionales. Muchísimas gracias.